El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y Gloria honor a a ti, ti, Señor. Señor Jesús. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Con el Salmo 113 hemos repetido: nosotros confiamos en el Señor. Y pues si lo hemos repetido, pues también preguntémonos cuántas veces o cómo y cuánto confiamos nosotros en el Señor. Si lo hemos repetido con el salmista solamente por repetirlo, porque la liturgia de la palabra así lo presenta, o porque verdaderamente confiamos en el Señor. Pues debemos de preguntarnos eso, ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestra confianza? Lo que hemos escuchado ahora en el Evangelio, como Jesús ha curado, o mejor dicho, ha expulsado al demonio que poseía el cuerpo de esta persona. Este pues confió en el Señor. Él y todos los demás confiaron en el Señor. Y no por el milagro que les hizo, ¿no? O porque veían cuando hacía los milagros, sino que confiaban en el Señor antes de realizar el milagro. Por eso Jesús siempre, o en la mayoría de ocasiones, cuando realiza un milagro, siempre le dice a la persona: tu fe te ha salvado, vete en paz. Pero pone ese detallito primero, que el milagro ha sido posible porque ha confiado y porque ha tenido fe. No es que, Señor, concédeme el milagro y si me lo concede voy a tener fe. No, sino que desde el momento vamos a tener esa fe. Desde el primer momento, desde antes que el Señor nos conceda lo que le estamos pidiendo. Sin embargo, muchas personas, nos lo narra ahora Jesús en el Evangelio, o mejor dicho, el evangelista San Mateo. Muchas personas comenzaban a inventarse cosas, ¿no? Al ver los milagros de Jesús, así estaban las personas que creían, que confiaban en el Señor, pero por otro lado estaban aquellos que ponían excusas, ¿no? Expulsó a los demonios, expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, diciendo otra cosa, no, una locura. Eso pues excusándose o inventando cosas que no, las cosas que no eran. Pues el Señor ahora a nosotros nos invita a confiar en Él. Por eso la exhortación que le hace a los discípulos: rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Antes de eso nos lo dice: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Todos, todos hemos sido invitados por el Señor a trabajar en su campo, a trabajar por la evangelización, a llevar la buena nueva a los demás. Nosotros somos esos trabajadores.
de los cuales ahora Jesús dice son pocos y la cosecha es mucha. Colaboremos pues al Señor nuestro Dios en la misión que a todos como parte de una misma iglesia nos da, esa misión de anunciar y de llevar el reino de Dios. Jesús, dice San Mateo, el día de ahora, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, llevando el reino de Dios. Nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, también podemos llevar el reino de Dios. Y a eso es a lo que el mismo Cristo nos invita. Al decir que roguemos para que el dueño de la mies envíe trabajadores a sus campos, es que también nosotros estemos dispuestos a ser esos trabajadores para llevar el reino de los cielos.